Bienvenida, bienvenido a Informe Chile Diario, un registro social de los hechos políticos del país en días de pandemia, racismo y cambio climático, para una sociedad independiente, porque registrar es un acto de resistencia. Hoy te invito a repasar algunas noticias que marcan el ambiente hasta estas horas, a 11 días del plebiscito, para iniciar el camino hacia una nueva constitución para Chile, cuando el país sigue revuelto. Y partimos con el ministro de Educación, quien sigue insistiendo en la vuelta a clases. Durante su participación en el programa Tolerancia Cero, ya el fin de semana pasado, Figueroa afirmó que hay un tema político que toman una posición en algunos casos ha sido más cómoda. A juicio del ministro de Educación, algunas autoridades comunales han ido entendiendo la importancia de hacer el esfuerzo de por recuperar lo presencial, entregándoles a los padres la oportunidad de elegir, pero dice que los alcaldes hoy en día, en general, no han tenido el liderazgo para ir tomando decisiones a nivel local. Le respondió el Colegio de Profesores, el presidente Mario Aguilar. Los dichos del ministro de Educación anoche en el programa Tolerancia Cero, programa de televisión Tolerancia Cero, la verdad es que reflejan una tosudez que a estas alturas ya resulta un poquito odiosa. Su insistencia a como dé lugar en pretender que se reabran los colegios, de forzar una reapertura de los colegios, a pesar de la muy contundente opinión que le han dado todas las comunidades escolares por distintos lugares, señalando que no sienten confianza, que no sienten seguridad como para retornar a las clases en el corto plazo, a estas alturas ya es incomprensible. Incomprensible, todo se lo han dicho conocedores, se lo ha dicho políticos, se lo han dicho otros, se los apoderados, los ustedes, que no que ni hay confianza suficiente en el gobierno para prender y tener una clase como él quiere hacerlo. Nosotros propuestas desde mayo, que fue una mesa de contestación los especialistas y los grandes comunidades en esa, mirando las caras, conversando, analizar las distintas áreas, se va a generar una para establecer soluciones de una clase de confianza. Hemos insistido en que la forma de resolver este impacto, en todos, escuchar a otros sabores, liderar opinión, sin embargo, hasta ahora el solución negado. También resultó esta dirección hacia las áreas intelectuales que no ha sido Carlos que han hecho ahora sus unidades. Carlos lo que ha hecho es perseguir respecto al tema evidente que las distintas comunidades para no el todos en el corazón. Eso es que dice y lo ha venido repitiendo hace rato el presidente del Colegio de Profesores. Quise dejarlo hablar durante estos 2 minutos porque resume bastante bien lo que ha sido la discusión durante los últimos meses, y al parecer vamos a estar así hasta harto rato más, porque según ha trascendido, quieren iniciar las clases antes, el próximo año, en febrero. A ver quién quiere mandar a sus hijos al colegio. Y bueno, vamos a hablar del mar, porque la pesca ilegal amenaza áreas marinas protegidas. CIPER junto a Mungabay Latam, Cuestión P y el Universo.com analizaron datos satelitales de pesqueros en los últimos 5 años. Alberto Arellano, periodista de CIPER, cuenta los detalles del caso chileno. Vamos a escuchar. Una flota de más de 300 barcos, principalmente de nacionalidad china, acecha las costas del Pacífico Sur. Luego de estar semanas pescando en el límite de la reserva Islas Galápagos en Ecuador, la flota se desplazó a las costas del Perú. ONGs advierten que ahora ese enjambre de embarcaciones se podría dirigir a nuestro país. El fenómeno no es nuevo. Son cada vez más los barcos de bandera china que surcan aguas internacionales en actividades de pesca que no siempre son legales y que terminan depredando los ecosistemas. Y para ello cuentan con un enorme aliado, el generoso subsidio al diésel que les ofrece su gobierno. Chile es uno de los países con mayor cantidad de kilómetros cuadrados marinos protegidos del mundo. CIPER revisó el ingreso de barcos de distintas nacionalidades a los parques marinos nacionales y detectó que solo en Nazca Desventuradas, el más grande del continente americano, han ingresado al menos 22 barcos, 18 de ellos de nacionalidad china. 3 pertenecen a compañías con prontuario por pesca ilegal. Lo grave es que mientras ello sucede,
De los 10 parques marinos creados en el país, el más antiguo, de 2003, ninguno tiene un plan de administración, paso clave para fortalecer las actividades de fiscalización. Además, el desconcierto trae un artículo sobre este mismo tema. Parques marinos de papel, flota de 300 naves chinas sorprende a Chile sin plan para controlar in situ la pesca ilegal. Este reportaje original del medio Noticias Ambientales Mongaba y Latam fue escrito por Alberto Arellano y Ignacia Velasco. También en el mar, armadores artesanales pelágicos acusan al subsecretario de Pesca de no respetar la veda de la sardina común y anchoveta. A través de un comunicado público, la Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros Pelágicos y de Pesca de Altura de Chile criticó al equipo de la Subsecretaría de Pesca por levantar la veda reproductiva en la Araucanía, Los Ríos y Valparaíso, contando con información de una intensa actividad reproductiva de ambos recursos pesqueros, tomando las decisiones totalmente inconsistentes desde la perspectiva de la sustentabilidad en una aplicación incoherente del principio precautorio. Una decisión confusa cuando se usa como argumento este principio precautorio, que es precisamente para proteger ante el riesgo. Hoy vemos con rabia han quedado en nada los acuerdos, dejando ver una autoridad con un total descuido y falta de compromiso con la sustentabilidad de los recursos pesqueros que dan trabajo, sustento y alimentos a miles de familias. Y el ciudadano nos recuerda que este gobierno no ratificó el acuerdo de Escazú y aún así senadores están insistiendo para que se ratifique. Como por 18 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el Senado respaldó 2 proyectos de acuerdo que buscan la suscripción por parte del Gobierno de Chile del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información y la participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Los textos solicitan al presidente en consideración al rol jugado en Chile en la negociación, así como para garantizar el compromiso del Estado de Chile con la participación y el acceso a la información. Se solicita que se suscriba el acuerdo de Escazú, algo que ya hace tiempo se viene demandando. También en tema ambiental, el alcalde Cristóbal Lira frena convenio millonario que el ex edil Felipe Vergara firmó con Anglo American. El actual intendente suscribió en mayo de 2019 un acuerdo de 1.400 millones con la multinacional para crear un área de conservación en la cordillera bastante sui generis, ya que no interfiere con la explotación minera. Grupos ambientales y vecinos, en cambio, buscan crear un parque nacional, lo que perjudica a Anglo. El nuevo edil suspendió el trato para conversar con todas las partes involucradas. De la campaña del plebiscito hemos escuchado todo tipo de mentiras. Este plebiscito, que hemos denominado como un plebiscito de la muerte también. Por ejemplo, que la nueva constitución es un salto al vacío, porque se escribirá desde una hoja en blanco. Por eso le voy a explicar cómo será el proceso de redactar y escribir la nueva constitución. Sin mentiras y sin trampas. Todos los pasos del proceso constituyente están regulados en la Ley 21.200, que se incorporó a la Constitución del 80. La nueva Constitución tendrá ciertos marcos referenciales, por ejemplo, los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Como se ve, la hoja en blanco entonces es una gran oportunidad y no un salto al vacío. Este 25 de octubre apruebo y convención constitucional. Esta no. Esas eran las palabras de Daniel Stingo explicando la verdad de la hoja en blanco y la gran oportunidad que tenemos de votar apruebo. Ahora vamos a escuchar. Mendavis acusa manejo sui generis o improvisación de Mañalich para enfrentar la pandemia. El 7 de octubre, Ciperchile, testimonio de la ex epidemióloga, la señora Andrea Albagli, acusa al gabinete de manipular los datos. 8 de octubre, Ciperchile, actual jefa de planificación sanitaria del MinSal, Joana Acevedo, también declaró que la rebaja de las cifras diarias de contagiados. 11 de octubre, la periodista Alejandra Matus en el programa Pauta Libre, señor presidente,
informó que el exministro Jaime Mañalich intervino 5 laboratorios porque había muchos resultados positivos por COVID. 12 de octubre, en el medio Bio Chile, se publica que tuvieron acceso a una serie de correos que fueron enviados entre funcionarios del MinSal y demuestran que desde el inicio de la crisis sanitaria el sistema Epivigila falla que no habría permitido mantener un catastro claro de los infectados por COVID. Señor presidente. Son las palabras de Marisela Santibáñez argumentando ayer por qué se debía aprobar la acusación constitucional contra Jaime Mañalich. A pesar de eso, y a pesar de que también tenemos recuerdos como este, creo que todas estas situaciones, por supuesto, producen temor en la ciudadanía. Sin embargo, este temor en parte es justificado, pero no hay motivo para tener pánico. Esta es una enfermedad que afecta a pocas personas, que la mayoría de las personas que sean afectadas van a tener una enfermedad muy leve, algunos van a necesitar hospitalización. Quiero reiterar, creo que no iba a ser grave según Mañalich, y a pesar de todos esos argumentos y de la clara defensa de la acusación por parte de Marcela Hernando del Partido Radical Socialdemócrata, se rechazó la acusación y con argumentos de la defensa como esta de Saliasnik, Gabriel Saliasnik. Un poco cinéfilo, pero quizás muchos de ustedes han visto la película Sully, un piloto norteamericano que aterrizó el avión en el río Hudson en Nueva York. Si ven, el actor principal ahí es Tom Hanks, y es una gran película, por lo demás se las recomiendo. Y ahí se lo enjuicia al piloto, se lo enjuicia porque hace aterrizar el avión en medio del río Hudson en lugar de que el avión aterrice en el aeropuerto más cercano, que sería Nueva Jersey. Y después, cuando pasa el tiempo y lo juzgan, hacen la modelación del accidente con el resultado de las cajas negras y resulta que no hay un solo piloto de prueba en Estados Unidos que sea capaz de hacer llegar el avión al aeropuerto de Nueva Jersey. Y la mejor decisión que podía haberse tomado era haber hecho amarizar ese avión en el río Hudson y haber salvado a la mayor parte de los pasajeros. ¿Qué quiero decir con esto, honorables diputados? Es muy difícil de enjuiciar en medio de la incertidumbre y más difícil de enjuiciar y del desconocimiento, pero más difícil enjuiciar en medio de la pandemia. Además de comparar a Mañalich con la película de Tom Hanks y la señal Hudson, veladamente apoya la estrategia de rebaño, de inmunidad de rebaño, que ya fue descartada por la OMS y considerada como antiética. En definitiva, se rechazó la acusación constitucional contra Mañalich, dejando un enojo en la oposición, en la mayoría de la oposición que apoyó. Faltaron solo 7 votos para que se aprobara, pero como dice Iván Flores, quien ha tenido una actitud bastante consistente desde el estallido, a alguien le temblaron las cañuelas. La verdad, entonces, es que tenemos un gobierno que hace lo que quiere. ¿Y por qué? Porque tenemos una oposición dividida. Cuando hay una oposición fuerte, los gobiernos están obligados a hacer bien la pega. Cuando la oposición se debilita, el gobierno hace lo que quiere. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, cada uno de nosotros es responsable, pues, porque habiendo antecedentes como para haber aprobado la acusación constitucional, finalmente tenemos gente que le tiemblan las cañuelas por distintas razones o por distintas motivaciones. Para quienes tenemos convicción en que nuestro deber tiene que ver con los intereses superiores de Chile, no podemos nosotros subsumirlo a lo que son pequeños intereses personales o dudas. Que estudien si tienen dudas, dijo Iván Flores, pero también quedan suspicacias como las de Basigalupe, que reflexionó sobre lo que implica el hecho político de aprobar esta inmunidad de rebaño, que es lo que la práctica se hizo. Out, Carvajal, Lorenzini, Mesa, Sabac, Silvertoa y Verdesi fueron calificados como amarillos por Marcela Hernando debido a que no fueron capaces de tomar una posición cuando el pueblo así lo pedía y se abstuvieron. Antonieta Muñoz comentaba en Twitter: tardaremos décadas en recuperar la confianza en las instituciones, el daño que han causado gobiernos que por defender personas pusieron en cuestionamiento los poderes del Estado. Nos quedamos con la esperanza de las palabras de Diego Ibáñez, diputado, quien se refiere a lo que podemos esperar para el futuro.
Y ya se encargará la Fiscalía y la Justicia de saber qué tan sucio dejaron el Ministerio de Salud, que no les pertenece a ustedes, que les pertenece a todos los chilenos. Ya se encargarán de desentrañar el esquema de botín político sobre la pandemia que hoy tiene a familias completas sin consuelo. Y justamente hoy obstruir la entrega de información a la justicia, escondiendo correos, eso es traición a la patria. Si estuviéramos en época de guerra, esa traición, esa mentira, esa manipulación se paga tras las rejas, con la pena más alta. Hoy vivimos en un manto de derechos humanos que para algunos son solo consignas, pero para nosotros son mínimos civilizatorios cuya violación se debe pagar con cárcel, caiga quien caiga. Basta de mentir, nosotros aprobamos esta acusación constitucional, presidente. Y bueno, por último, las palabras de Carol Cariola, que lamentaba que sectores de oposición tengan un discurso para afuera, pero actúan de una forma vergonzosa internamente, y que después se pregunten además por qué somos una de las instituciones con mayor desprestigio. El desconcierto habla en tanto de las muertes invisibles de la pandemia, más de 400 personas migrantes que fallecieron por COVID en la región metropolitana hasta el 31 de agosto, representando el 5% del total de los 8.538 fallecidos que hasta esa fecha registraba el MinSal, sin contar los muertos que no se les había realizado examen. Un impacto que no se puede poner en duda, terrible, porque es duro para los familiares que deben ver cómo vivían los que están afuera, saber de que sus seres queridos no van a poder ser repatriados sin alcanzar a despedirse, que no los van a ver más y que nadie va a ir a visitarlos al cementerio porque allá están solos, explica Lorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá. Y a través de La Tercera sabemos que Carabineros confirma la idea de que se mandan solos, que no es casual. Entonces esta idea que tenemos, ¿por qué? Porque generales de Carabineros sumariados llevan a la Contraloría a la Corte. Acusan a Bermúdez, el Contralor, de desviación de poder. 6 de los 7 jefes policiales y un séptimo en retiro inculpados por el ente Contralor de cometer faltas administrativas durante el control y orden público durante la crisis social presentaron recursos de protección ante el Tribunal de Alzada de Santiago. Dicen que el único que puede removerlos de su cargo es el general director Mario Rosas. Alegan que la Contraloría no es juez competente y que se afecta su derecho a propiedad del trabajo. Insólito. Mientras sabemos desde el mismo diario que para La Moneda es un problema sacar a Mario Rosas, ya sea por las circunstancias o por cómo sería considerado esto en la institución. Remover por tercera vez a un general director durante este gobierno, si no quedara otra opción, implicaría volver a acusar bajas como con el 18 de octubre y el 25 de octubre encima, y la acusación a Víctor Pérez también encima. Claramente es un problema en que La Moneda se ha metido hace rato, no haciéndose cargo de las violaciones a derechos humanos. Y bueno, sabemos también que la comisión que verá la acusación contra Víctor Pérez quedó integrada en su mayoría por oposición, aunque es discutible a estas alturas qué significa eso. Específicamente Jenny Álvarez PS, Alejandro Bernales del Partido Liberal, Loreto Carvajal PPD, que se abstuvo en la acusación contra Mañalich, Joaquín Lavín UDI y Fernando Mesa Independiente. Cabe recordar que la acusación fue presentada por un grupo de diputados de oposición contra el titular del Interior por su actuación en el paro de camioneros, los hechos de violencia en la Araucanía y el reciente hecho en que un menor de 16 años fue empujado al río Mapocho por carabineros durante una manifestación en Santiago. Voto por mi bisabuela, que nunca pudo votar porque esas no eran cosas de mujeres. Voto por mi abuela, que recién pudo votar a sus 40 años. Voto por mi madre, que votó por primera vez en otro plebiscito histórico. Voto por mi hija, para que crezca en un país donde las mujeres tienen voz y voto. Voto por mi nieta y por mis tataranietas. Y voto porque cuantas más mujeres votamos, más poder tenemos. Vota por ti. Vota por mí. Vota por todas. El mostrador
dice que principales sindicatos del comercio, a propósito del plebiscito, piden al gobierno que entregue suma urgencia al proyecto que declara feriado irrenunciable el día del plebiscito. Los principales sindicatos de comercio piden que la moneda de urgencia este proyecto para declarar feriado irrenunciable, debido a que los trabajadores del comercio que no se desempeñan en mall solo van a tener 2 horas para votar. A su vez, The Clinic recuerda que quienes tengan PCR positivo no podrán votar y entrega recomendaciones para reducir el riesgo de contagio de COVID-19 a ya 11 días del plebiscito. En temas municipales y de seguridad, vecinos del Comité de Vivienda Santa Elena Cita a toda la gente, Claudia. ¿Cómo no puede ser posible los papeles? A toda la gente del comité. ¿Cómo puede ser posible esto? Cita a toda la gente del comité y ahora a la comisaría, Claudia. Ya, vamos a llamar al tío. Cita a toda la gente. Oye, ¿por qué hacen esto? No corresponde. No corresponde que hagan esto. Más encima nos vienen persiguiendo. ¿Por qué nos vienen persiguiendo? Cita a la comisaría, cita a toda la gente de la comisaría. ¿Por qué nos vienen persiguiendo? Esto no corresponde, son dirigentes sociales, carabineros de Chile, para proteger a la gente. No para llevársela así como así. ¿Por qué hacen esto? A la comisaría, Maca. No, son pacos de civil los culiados. Vecinos del Comité de Vivienda Santa Elena de la Comuna del Bosque denunciaron detención ilegal por parte de carabineros civiles al dirigente social Rodrigo Polo en el Bosque, repetimos, mientras The Clinic informaba que Contraloría confirmó que 54 personas con antecedentes penales estaban contratadas por la Municipalidad de San Ramón. En el informe se concluyó que 18 trabajadores honorarios tenían condenas por crímenes o simples delitos y 36 personas tenían anotaciones por crímenes o simples delitos en el registro de antecedentes penales del registro civil. De esta manera, la Contraloría ordenó a la Municipalidad terminar con estos contratos en un plazo máximo de 60 días y derivaron los antecedentes a la Fiscalía. Es importante esta actuación porque hay una discusión inminente respecto de la presencia de narcos en las municipalidades. Y al cierre, el Mostrador informa de una vulnerabilidad de los sistemas de seguridad del gobierno digital que permiten a hackers sustraer las claves únicas de todos los chilenos. El pasado jueves 8 de octubre, la División del Gobierno Digital dependiente del Ministerio o Secretaría General de la Presidencia informó a través de un escueto comunicado que desconocidos habían ingresado ilegalmente al sistema digital de gobierno. Lo que no se había informado es que la penetración no autorizada a los servidores de la División del Gobierno Digital permitió a los hackers la sustracción de la base de datos de la clave única de todos los chilenos, herramienta que facilita a los usuarios la realización de más de 900 trámites con organismos del Estado, pero no solo de trámites se trata el tema, sino que esta clave también permite acceder al DOC Digital, un sistema de plataforma de comunicación oficial del Estado donde se cargan los documentos de los diferentes organismos, incluidos los documentos de la Presidencia. Así estamos en este país. Soy el periodista Gerardo Felipe Herrera y esto es Hasta la Mañana del miércoles 14 de octubre de 2020. Puedes suscribirte a este resumen informativo en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres más detalles, puedes buscar Informe Chile a fondo para entrevistas y crónicas. Visita también elideologo.com/informechile. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.